Buenas tardes, profesor Vladimir Villarreal, profesor asesor de la materia Tópicos Avanzado 1. Mi nombre es Emi Herrera y el día de hoy voy a hacer la sustentación del trabajo de graduación para optar por el título de Maestría en Informática Educativa. El tema a tratar el día de hoy es el aula invertida en la virtualidad. Como introducción, la educación es parte integral del ser humano, pues permite formarse, desarrollar la inteligencia, la personalidad, y es importante para las nuevas generaciones tomar ventaja del uso de herramientas tecnológicas que tienen a la mano hoy día. La educación es un factor importante en la sociedad, ya que a partir de ellos estaríamos forjando cambios en nuestros jóvenes y generando cambios positivos hacia una sociedad en donde están involucrados todos los actores, educador, educando, la misma sociedad en sí, y desarrollando niños y adolescentes proactivos para el futuro e independientes. ¿Qué es el aula invertida o Flip Classroom? Es un modelo pedagógico que tiene como objetivo transferir el trabajo de ciertas actividades y procesos de aprendizaje fuera del aula y aprovechar el tiempo en clase para potenciar otros conocimientos en los que el docente puede ayudar cumpliendo una función de mediador. Les comparto una imagen del aula invertida. El alumno estudia los temas a su propio ritmo mediante videos, textos u otros materiales antes de la clase. Y esta es una de las ventajas, porque el estudiante puede adquirir conocimientos previos antes de ir a una clase. Lógico, este material el material para ver o para hacer se lo proporciona el docente. Se comparte información de manera colaborativa y se aplica lo aprendido en situaciones concretas, debate, proyectos colectivos. Esto se hace durante la clase. El docente pasa a un rol un poquito menos activo, pero no menos importante, porque el docente resuelve las dudas y atiende a las necesidades de los estudiantes. Y también ahí se practica la parte de charlas, debate y desarrollan un pensamiento crítico. Les comparto también una imagen del modelo tradicional versus el modelo de aula invertida. En el modelo tradicional, el profesorado imparte la clase. El rol del estudiante es un rol pasivo. El estudiante asimila los conceptos y los ejercicios sin apoyo. Sin embargo, en el aula invertida, el estudiante prepara la lección con diapositivas digitales o con herramientas digitales. El estudiante pasa a tener un rol activo, más participativo, tiene clases más prácticas y el tiempo es más optimizado. El profesorado orienta y consolida y aclara dudas. ¿En qué se apoya el aula invertida? En diferentes herramientas como plataformas, videos, exposiciones del profesor, herramientas TIC, etc., convirtiendo esta en un espacio de aprendizaje dinámico e interactivo. De hecho, aquí tenemos algunas herramientas que frecuentemente utilizamos, algunas conocidas, otras no. De hecho, pues yo he utilizado algunas, otras en otros casos no. He utilizado, por ejemplo, PowerPoint, que es muy común. Tenemos aquí Kahoot, que también es muy utilizado. Tenemos por acá Simbaloo, tenemos Canva, muy utilizados para hacer infografías, para hacer diferentes trabajos que nos permiten hacer ahí. Genially también, Prezi para hacer presentaciones y entre las otras herramientas que tenemos aquí. Los inicios del aula invertida o Flip Classroom. Tuvo sus inicios en la década de 1990 en la mano de Eric Mazur. Él fue un profesor de Harvard en esta época y aplicaba en sus clases una metodología que era completamente opuesta a la clásica. Suministraba a sus alumnos material didáctico para que lo revisaran y lo analizaran para luego discutirlo en clase. Hoy en día es una metodología que se difunde cada vez más, potenciada por la llegada de la era digital, que facilita su proceso. Aquí les comparto un video del señor Eric Mazur, donde explica la metodología. Durante 20 años, Eric Mazur
Los pilares del aula invertida. Tiene que ser flexible, tiene una cultura de apoyo, contenido y la parte profesional del educador. Tipos de aula invertida o flipped classroom. Entre los tipos de aula invertida tenemos la estándar, la aproximación, la grupal, la de invertir roles, la del debate, la de la experimentación y la virtual. Beneficios del flipped classroom. Sin duda alguna que tiene muchísimos beneficios y desventajas también. Sin embargo, vamos a mencionar algunos de los beneficios que tiene. El ambiente del aula queda transformado en un ambiente activo de aprendizaje, centrado en el propio alumno. Se hace posible el tiempo para la enseñanza individualizada. El aprendizaje se convierte en un proceso personalizado. Se adapta mejor a cada ritmo y necesidades individuales. El docente gana un tiempo muy valioso que puede dedicar a cada uno de sus alumnos. Está liberado de la presentación de los contenidos. Esta parte es muy importante porque se dice que si el estudiante lleva conocimientos previos en el aula, el docente tiene mucho más tiempo para debatir, para hacer trabajos escritos, para aclarar dudas, etc. Promueve el aprendizaje en grupo, la interacción social y la resolución de problemas. Los alumnos se responsabilizan y comprometen con su propio aprendizaje. También punto muy importante porque al tener responsabilidades en casa, debemos estar claros de que primero la educación avanza al ritmo de nosotros y que debe haber un grado de responsabilidad y de compromiso al utilizar el aula invertida. Favorece el aprendizaje significativo. También le enseña a los alumnos a que debe haber responsabilidad. Entre las ventajas del aula invertida tenemos la asimilación de la información, mayor compromiso del estudiante, como acabamos de mencionar, se trabaja en un ambiente colaborativo donde de pronto se pueden compartir opiniones y de esa manera aprenden más. Entre las desventajas tenemos el acceso a la tecnología. Es una desventaja muy importante porque muchas veces todos no tenemos acceso a la tecnología, a una computadora, a tener internet, etc. La dedicación del tiempo que le ponemos al estudio y la dificultad para realizar actividades en el caso de que sean materias tan difíciles que no entendemos. Sin embargo, en uno de los artículos leídos hablaba acerca de que ha sido muy productivo en materias como matemática, como física, que el profesor pueda compartir un video y si el estudiante no comprendió, pueda tener ese feedback de poder volverlo a ver nuevamente y tratar de aprender o de aclarar las dudas que tenga. Entre las investigaciones y artículos leídos, voy a mencionar algunos. Francisco Javier Domínguez Rodríguez realizó el siguiente artículo: el aula invertida como metodología activa para fomentar la centralidad en el estudiante como protagonista de su aprendizaje. Él nos indica que razonadamente el desarrollo de esta experiencia ha resultado ser muy positiva, tanto en el proceso de aprendizaje como en la aceptación por parte del alumnado, siendo clave el uso de recursos audiovisuales para el proceso de aprendizaje, lo que evidencia la necesidad de la inclusión de este tipo de metodologías, así como otras tecnologías de la información y de la comunicación para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Desde un trabajo realizado por María Obdulia González y Pablo Huerta de la Universidad de Guadalajara, señalan que la investigación muestra que la experiencia académica desde una estrategia de aula invertida arrojó excelentes resultados, promoviendo el manejo de diferentes recursos educativos y usados cotidianamente en el aula de clase, al sentirse motivados en la creación de contenidos para socializarlos con sus compañeros. Esta parte también es bien importante porque no solamente el profesor proporciona videos o herramientas multimedia, también el estudiante puede generar sus propios contenidos para llevar a la clase. De acuerdo con Berenguer, 2016,
mejora el ambiente de aula y la convierte en un espacio donde se comparten ideas, se plantean interrogantes y se resuelven dudas, y fomentando también el trabajo colaborativo. Otras investigaciones de diferentes autores opinan que el aula invertida, en el artículo Aula invertida en enseñanza sanitaria afirma que el tiempo de clase es más aprovechado porque se ahorra tiempo en la clase y se pasa más al tiempo de aprendizaje activo. Alma Elizabeth Merla y Carlota Georgina Yáñez, en su investigación, arrojó que el contenido multimedia favorece considerablemente el rendimiento académico de los estudiantes. Otro estudio de Emilza Falcones y Ricardo Llosa señalan que los docentes que han puesto en práctica la estrategia de aula invertida han mejorado sus prácticas de enseñar, fortaleciendo las competencias de los estudiantes. Por tanto, desarrollar una guía didáctica con el aula invertida es beneficioso no solamente para los estudiantes, sino también para el profesorado. En conclusión, en efecto considero que el aula invertida es positiva y permite mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es muy importante las herramientas tecnológicas porque nos permiten el acceso a la información de una manera rápida. La educación mediada por la tecnología nos permite un trabajo más cómodo, lógico, con sus ventajas y desventajas, pero positivamente nuestros chicos de hoy en día son tecnológicos y nosotros como docentes debemos siempre mantenerlos a la vanguardia de la tecnología para poder transmitirle ese conocimiento y llevar nosotros herramientas nuevas que nos permitan la comprensión, que permitan que los estudiantes tengan un aprendizaje significativo. Y aquí entonces va el link del video que voy a subir. Muchas gracias, profesor, y que pase buenas tardes.